Bienvenidos todos a Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con un video especial con las últimas noticias que tienen que ver con el formato Commander y algunas decisiones que está tomando Wizard of the Coast. Entonces, el día de hoy, a través de su programa semanal de anuncios, noticias, información, que se llama Weekly MTG, a través de su página de Steam, Wizard of the Coast presentó su propuesta de Commander Bracket, que es un sistema que están poniendo a prueba para matchmaking, para favorecer cómo tú eliges tu baraja, cómo construyes tu baraja y cómo te comunicas con las personas que juegas. Entonces, a fines del año pasado, Wizard se hizo cargo completamente, básicamente, del formato Commander, y esta es quizás una de las noticias más esperadas y más interesantes respecto a cuál va a ser o hacia dónde va la política de Wizard en relación a nuestro formato favorito. Entonces ya está el video, pueden ir a revisarlo al canal de Wizard en inglés. Nosotros lo que vamos a hacer hoy día es revisarlo, obviamente comentarlo un poco. Entonces vamos rápidamente a ver cuál es la propuesta de Wizard. Entonces la propuesta de Wizard es un sistema de brackets donde hay 5 brackets, cada uno con un título, una descripción y algunos elementos específicos que lo definen. En algunos casos que lo definen muy específicamente en elementos técnicos de la construcción de las barajas. Va a haber cosas que no vas a poder hacer, cartas que no vas a poder incluir en algunos brackets, ¿ya? Y son solamente 5. Entonces el día de hoy vamos a ver uno por uno, lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir comentando y también vamos a comentar la introducción de un nuevo concepto que es quizás lo que va a generar más discusión en las redes durante estos días, que es el concepto de Game Changer. Entonces partamos como siempre de lo más general a lo más específico, de qué se trata, qué es lo que busca, qué es lo que quiere este sistema de bracket. Entonces, la principal función del sistema es facilitar el matchmaking. Entiéndase, la forma en la que los jugadores coordinamos las condiciones de la partida. ¿Qué baraja voy a usar? ¿Con quién voy a jugar? ¿Cuál es la experiencia de juego que yo busco? ¿Qué nivel de poder quiero? ¿Qué velocidad de partida? Etcétera, etcétera. El objetivo final es que queremos llegar al ideal de la partida Commander, que son partidas donde hay alta participación, alta interacción, donde todos los jugadores sienten que pueden ganar, una partida de duración 50 minutos, 70 minutos, ¿cierto? Incluso 2 horas de interacción, conversación, risa, etc. A eso queremos llegar. Y lo que queremos evitar, ¿cierto? Por contraste, es cuando en una mesa de 4 jugadores hay uno que tiene una baraja muy poderosa, aplasta a todos los demás en 20, 25, media hora, o en una mesa de 4 jugadores hay 3 en un nivel de poder alto y hay uno muy débil que al final termina siendo muchas veces simplemente un espectador. Ese es el problema que queremos evitar. Y esa es la meta a la cual apunta el sistema de bracket. Este es el primer intento oficial de Wizard para lograr este objetivo. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? El sistema propone 5 brackets, cada uno con sus propias condiciones. Cada bracket representa un nivel de poder o competitividad distinto. Y los jugadores usarían los brackets para declarar el tipo de partida que buscan. Idealmente, formando una mesa con jugadores de similar interés. Entonces, yo llego a una tienda, digo, alguien quiere jugar Commander, y alguien pregunta o preguntaría de hoy día en adelante, ya, ¿qué bracket? Y tú dices bracket 4, bracket 3, yo tengo una, perfecto. Y se sientan a jugar y, ¿cierto? En 1 minuto, 2 minutos, tenemos esta conversación y nos podemos dedicar a jugar, que es lo principal. La gran innovación del sistema bracket en este sentido es la generación de un nuevo concepto que sería el Game Changer. Es un tipo de carta, es una lista de cartas que vamos a ver
más adelante, pero que en términos generales es una lista de cartas que, que porque son muy poderosas o por su potencial estratégico, marcan o tienden a marcar el desarrollo de una partida de Commander. Son cartas súper reconocibles que cuando entran en juego normalmente modifican la partida de una manera muchas veces definitiva. Actualmente la lista de Game Changers son 40 cartas. Esta lista puede cambiar. La forma, método, estructura todavía no está clara, pero por ahora son 40 y ya se plantea que en el futuro esta va a ser modificada. Y los brackets se relacionan con los Game Changers en cuanto algunos brackets bloquean el uso de estas cartas, otros brackets limitan el uso de estas cartas y otras invitan y permiten el uso libre de estas cartas. Entonces por eso la lista de Game Changer es importante, porque afectan a los brackets. Entonces volvemos a los brackets. Entonces, ahí estamos viendo los 5. Estos son los que vamos a revisar. Entonces una revisión inicial. 1, 2, 3, 4, 5. El número 1, que es el nivel más básico inicial, se llama Exhibición. El 2 se llama Core. El 3 se llama Upgraded. El 4 Optimizado. Y el 5 sería EDH Competitivo. ¿Qué características tiene cada uno de estos brackets? Vamos uno por uno. Entonces, en el primer bracket, que sería el bracket de Exhibición, su descripción indicaría que es toda baraja que apunta a ser ultra casual, no tiene destrucción masiva de tierras. Aquí quiero ser claro, no puede tener destrucción masiva de tierras. Pero cuando tú declaras que tu baraja es bracket 1, tú estás declarando que tu baraja no tiene destrucción masiva de tierras, no tiene turnos extra, no tiene combos infinitos de 2 cartas, no tiene ninguna carta de la lista de Game Changers y tiene pocos tutores. ¿Ya? El número de tutores es discutible, pero pocos. ¿Ya? Entonces tú construyes tu baraja y tú dices, ya, cumplo con todo esto, entonces mi baraja es de bracket 1. Pero además de esta descripción que es más técnica, es importante que Wizard publicó de manera bastante resumida, pero lo publicó, la filosofía, el estilo de construcción de baraja detrás de cada bracket. Entonces, en la descripción de este video está el artículo donde Wizard explica esto en detalle. Entonces, si quieren ir a leer el artículo, pueden ir, los invitamos. El espíritu de este bracket es una baraja casual que busca jugar cartas nuevas, experimentar estrategias nuevas, desarrollar temáticas innovadoras o muy personales. Eso es el bracket 1. Entonces, no necesariamente es una baraja débil o económicamente barata, sino que es una baraja que sacrifica puntos de poder o puntos de cartas poderosas para incluir cosas que les parece por distintas razones más interesantes. Por ejemplo, quiero jugar una baraja de mapaches, o quiero jugar una baraja donde todas las cartas sean de el mismo artista, o quiero una baraja de Pegasos o una baraja de grifos. Cuando yo construyo esta baraja y mi pilar de construcción no es necesariamente ganar, sino hacer algo simpático, entretenido, incluso algo tonto en la mesa, ¿cierto? Generar alguna interacción que normalmente no se daría. Ya todo eso, exhibición. Todo eso bracket 1. Porque lo que yo estaría diciendo a los jugadores es, mi baraja necesita tiempo, voy a necesitar turnos, necesito maná, necesito robar cartas, necesito que me permitas jugar un poco. ¿Ya? Llegar al turno 6, 7 sin necesariamente estar preocupado de que me vas a pasar por encima. Entonces, más allá de la descripción técnica del bracket, el espíritu es ese. ¿Ya? Es déjame jugar, o juguemos todos y veamos qué es lo que va pasando, pero con tiempo. ¿Qué pasa en el 2? El bracket 2 es el core, o el núcleo, o base,
Y aquí la descripción es que estaríamos hablando de el nivel del poder que se asocia a las barajas preconstruidas. Y aquí la aclaración sería que hablamos de las barajas preconstruidas de los últimos años. O sea, barajas bastante sólidas, que tienen una estrategia, que buscan ganar, que tienen cartas poderosas, pero no están perfeccionadas. Hay muchos espacios vacíos para mejorar. ¿Cuáles son sus reglas del bracket 2? No destrucción masiva de tierras, no turnos extras en cadena, o sea, no un turno extra tras otro turno extra tras otro turno extra, ¿ya? Pero sí un turno extra de vez en cuando no está mal. No combos infinitos de 2 cartas, no cartas de la lista de Game Changers y pocos tutores. Entonces, si tú ves la descripción técnica, es muy parecida a el bracket 1. La única diferencia sería que el bracket 1 no acepta turnos extra y este lo acepta, pero no en cadena. Pero de nuevo, la diferencia viene en la descripción, la diferencia viene en la filosofía. En el bracket 2, mi objetivo es ganar a una velocidad, a un ritmo, a un nivel de poder similar a las barajas preconstruidas, a jugadores o barajas de jugadores iniciales, intermedios, pero quiero ganar. Puedo empezar a poner presión turno 4, turno 5, turno 6, ya puedo empezar a jugar cartas poderosas. Y si mi oponente no me detiene, puedo ganar. ¿Ya? Puedo ganar antes del turno 10, por ejemplo. Lo cual no necesariamente pasaría en el bracket 1. Bracket 3, aquí ya hay una diferencia importante. El bracket 3 son las barajas upgraded o mejoradas. Estas son barajas que deberían ganar o posicionarse de manera obvia o fácilmente sobre las precon. O sea, si yo juego una baraja precon o preconstruida contra un bracket 3, el bracket 3 debería consistentemente ganar sobre el precon. Todavía no puedo usar destrucción masiva de tierras. Todavía no puedo hacer turnos extras en cadena. Pero ahora sí puedo tener combos infinitos de 2 cartas que se apliquen en el juego tardío, pasado el turno 7. Y sí puedo incluir máximo 3 cartas de la lista de Game Changers. Y ahí hay una diferencia importante. Más o menos, exceptuando el último punto, el de Game Changers, más o menos aquí se ubica un porcentaje alto de jugadores. Lejos del nivel competitivo, pero ya funciona mejor, es más consistente. Si no lo detienes va a terminar la partida en el turno 7, 8, de manera consistente. Ya barajas bastante claras en lo que quiere hacer. El bracket 4 es optimizado. Esta es ya alto poder, high power. No hay ninguna restricción. Puedes construir lo que quieras, excepto la lista de cartas baneadas. Pero puedes usar todas las cartas de Game Changers, puedes incluir todos los combos que quieras, haz lo que quieras. Estas ya son barajas optimizadas. Son barajas que tienen normalmente las mejores cartas estándar, las mejores cartas staple de cada estrategia, de cada color, ¿ya? Aceleración, tutores, removal, robo de cartas y cierto cierre de partida. Cumple con todas las características. Además viene acompañado de un jugador que ya la ha puesto a prueba, sabe cómo hacerla funcionar, sabe cuáles son las combinaciones, sabe cuáles son las debilidades. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Ya es un jugador experimentado, ya sabe lo que está haciendo, no se va a equivocar, se conoce los combos de memoria, sabe qué cartas buscar cuando tutorea, sabe qué respuesta tiene a cada problema. Tiene un mapa bastante claro de su baraja. Esto es optimizado. Y el nivel último es CEDH, que sería cierto commander competitivo. Aquí es high power y no queda totalmente claro en la descripción, pero la mejor forma de explicarlo es que estas son las que están diseñadas para torneos.
tampoco tiene ninguna restricción. Entonces la diferencia entre el bracket 4 y el bracket 5 es que el bracket 5 es el jugador que todas las semanas va a competir, todas las semanas quiere ganar, y cada vez que pierde o cada vez que gana, guarda registro de qué es lo que pasó, qué carta funcionó mejor, qué carta funcionó peor, qué nueva tecnología puede usar, qué carta ya dejó de ser funcional. Empieza a observar el metagame, empieza a observar los que están jugando sus oponentes toda la semana, los que están jugando en la otra mesa, empieza a analizar quién ganó la semana pasada, entonces cómo mi baraja se adapta a ese ganador de la semana pasada. Ya, si quisiéramos plantearlo de esta manera, ya es el jugador, ¿cierto? Entre comillas, ¿no? Profesional de Commander. Aquel que está revisando listas todos los días, que revisa las barajas más usadas, las cartas más usadas, y se empieza a preguntar, ¿qué me voy a encontrar esta semana? ¿Cómo adapto mi baraja para esa situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya es el jugador competitivo de raza. Esa es la diferencia entre el 4 y el 5. El 4 es el más experimentado, que simplemente tiene ventaja por su colección de cartas, por el tiempo de juego, y el 5 ya es uno que se dedica a ganar mesas de Commander. Y esos son los brackets. ¿Ya? Entonces, si lo notan, están bastante bien diferenciados. Quizá no necesariamente en las descripciones técnicas, pero sí en las filosofías que buscan cada bracket detrás de ellos. Pero vamos a analizar un poco más en detalle. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de bracket? Los primeros comentarios a hacer al respecto era si es que era necesario o no hacer este cambio. Entonces, en ese sentido, ya existía una guía de nivel de poder para EDH. Ya ahí estamos viendo la lista que tradujo la página del grupo, el canal Landfall, de todos los amigos de Landfall, donde ellos tomaron esta guía de poderes que ya estaba bastante bien sólida dentro de la comunidad EDH y la tradujeron. Entonces, si van a la página de Landfall, van a encontrar ahí una copia, un análisis de qué son estos niveles de poder. Esta guía de poder era una guía de 1 a 10, ¿ya? Donde los brackets son 5, los niveles de poder eran 10 y más o menos representaban lo mismo que los brackets. Entonces más o menos la escala ya estaba, los brackets no están innovando mucho en ese sentido. Además estaba todo el tema de la regla 0, ¿ya? Que es uno de los principios fundadores de Commander, que es la idea de que toda mesa de Commander viene acompañada de una instancia de comunicación, en la cual los jugadores se dan un espacio para conversar y dialogar sobre qué es lo que quieren, qué es lo que quiero de la mesa. Quiero divertirme, quiero que sea una competencia larga, corta, con alta interacción, pueden haber stacks, puede haber removal de tierras, qué es lo que quiero y no quiero, y cómo negocio, converso con la comunidad para que todos nos sentemos a jugar una buena partida. Entonces eso ya existía. Entonces en ese sentido los brackets son un nuevo intento para optimizar una discusión que ya se está teniendo hace mucho, mucho tiempo. Y la pregunta sería si logra solucionar los problemas que la guía de Power Levels o la regla 0 tenían. O sea, soluciona a los brackets los problemas que quedaban abiertos después de años de Power Levels y regla 0. Y la respuesta es no. Pero tampoco abre nuevos problemas. Y tampoco representa un retraso o elementos negativos. Entonces termina siendo más un complemento que un aporte real en sí como sistema. ¿Cuáles son estas debilidades que el bracket no logra solucionar? Las mismas que tenía la escala de poder y la regla 0. No es un sistema definitivo, no es un sistema perfecto, no es un sistema cerrado. Es un sistema que está fuertemente influenciado por elementos subjetivos y personales de la comunidad, del grupo. La capacidad de comunicación del individuo y el grupo, los espacios de conversación, el diálogo, la interpretación subjetiva de las partes del sistema,
cómo cada jugador define lo que es cada bracket y lo que es competitivo, lo que es optimizado, lo que es casual, lo que es divertido, etcétera. Y uno de los problemas más graves, la ética de los participantes. El sistema de bracket es, como todos los sistemas anteriores, funciona casi por honor, ¿ya? Pero cualquier jugador simplemente puede mentir y no hay nada que podamos hacer al respecto. O sea, un jugador puede decirte que tiene una baraja súper divertida y casual y pasarte por encima del turno 3. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ya la partida terminó. Simplemente tomas registro y sigues adelante. La solución de este problema va a depender y el éxito del sistema de bracket y la mejora del sistema de bracket al final va a depender de estos mismos elementos subjetivos. O sea, va a depender del jugador, va a depender de nosotros. Va a depender de cómo nosotros usemos el sistema de bracket y qué espacio le demos a él. De base, no tiene nada malo, es una muy buena idea, pero tampoco es una solución mágica. ¿Y a qué me refiero con eso? Y demos un ejemplo bastante específico. En términos técnicos, ¿cierto? Si tú te cierras y tú, por ejemplo, lees la diferencia entre el bracket 1 y el bracket 2, que uno se supone que expresa el nivel más básico de exhibición ultra casual y el otro expresa el nivel de poder de una baraja preconstruida, a la hora de que lees los descriptores son exactamente iguales, o sea, las reglas son exactamente iguales entre el bracket 1 y el bracket 2, excepto que el 1 no acepta turnos extras y el 2 acepta turnos extras, pero no encadena, lo cual es un elemento marginal. Entonces, fuera de la marginalidad, el nivel 1 y 2, en lo técnico, son exactamente iguales. Entonces, lo que hacemos en ese caso es ir al artículo y revisar las filosofías de cada bracket. Y claro, ahí hay cierta diferencia porque el 1, la declaración del 1 sería quiero divertirme, probar cosas nuevas, ver cómo funciona mi baraja de grifos. Y el 2 sería quiero ganar, pero la baraja está lejos de ser perfecta y tiene mucho de mi estilo en ella. ¿Sí? El problema a la hora de estas filosofías es que si bien son distintas, no son contrarias, no se anulan entre ellas. Entonces tú podrías sentarte a jugar tú con una baraja en la cual quieres divertirte, probar cosas nuevas, es una baraja de grifos, pero además quieres ganar y la baraja está lejos de ser perfecta y tiene mucho de mi estilo en ella. O sea, ambas cosas pueden ser verdad. Una baraja puede ser bracket 1 y puede ser bracket 2. La utilidad de esta diferencia va a depender de la transparencia y conciencia del jugador. ¿Tu baraja está al nivel ultra casual o está al nivel preconstruido? ¿Cuál es la más correcta? Porque esa información es la que tú le tienes que traspasar al resto de la mesa para que toda la mesa tenga oportunidad de divertirse y jugar y pasar un buen momento. Un muy buen ejemplo de esto yo creo que va a ser una de las discusiones que vamos a tener más tiempo respecto al sistema de brackets, va a ser todo lo que tiene que ver con las barajas tribales. Las barajas tribales son barajas que, si bien expresan elementos muy personales y de estilo de los jugadores, también normalmente alcanzan un muy alto nivel de consistencia y poder. Un ejemplo, estamos viendo ahí una baraja de elfos liderada por Ezuri. Entonces, técnicamente, una baraja de Ezuri yo la podría construir cumpliendo las reglas del bracket 1 y 2, ¿cierto? Podría ser una baraja de elfos que no tiene destrucción masiva de tierras, no tiene el turno extra, no tengo combos de 2 cartas, no tengo ninguna carta de la lista de Game Changers y uso un tutor. Entonces, perfectamente yo podría hacer eso, pero en realidad, porque la tribal de elfos tiene tantos recursos, tantas cartas a través de tantos años, puede ser que mi baraja, en nivel de funcionamiento, sea más equiparable
a el bracket 3 y el bracket 4. Entonces cuando yo construya mi baraja y yo vaya a la tienda con mi baraja y yo quiera sentarme con otra gente que no me conoce y me pregunta, oye, ¿tienes baraja? Sí, una Ezuri. ¿Qué bracket? Y yo digo, ¿1? Técnicamente tengo la razón. Cumplo las reglas de bracket 1, cumplo las reglas de bracket 2, pero internamente sé que funciona como una baraja de nivel 3 o 4. Va a depender de mí. Al final va a depender de mí y por lo tanto volvemos a el contexto inicial. Volvemos a que va a depender de la comunidad. Y por lo tanto, en lo que se transforma el sistema de bracket es un complemento, es un aporte al diálogo. Es una nueva forma, quizá para jugadores nuevos, quizá una actualización de esta discusión, ¿ya? Porque los que llevamos años jugando EDH conocemos los niveles de poder de EDH. Quizás los jugadores mayores estamos más acostumbrados a usar la regla 0 y quizá ahora, en este momento de inflexión de Commander de traspasado a Wizard, es bueno tener una nueva estructura, un nuevo sistema, ¿cierto? Que es más simple que los niveles de poder, porque eso eran 10, estos son solamente 5, pero un poco más claro que la regla 0. El aporte es que siendo un sistema perfectible y siendo un sistema altamente subjetivo, dependiente del jugador, presenta una oportunidad para tener estas conversaciones y ejercitar, ¿cierto?, nuestra ética como jugadores para favorecer la diversión y la experiencia dentro de las mesas. En general, ¿era necesario? No. ¿Es un aporte? Puede serlo. ¿De quién depende? De nosotros. Ahora, dentro de este sistema de bracket se ubica el sistema de Game Changers, que es lo realmente innovador dentro de este proceso, porque como pueden ver y hemos estado conversando, no hay nada particularmente innovador en los 5 brackets. Básicamente es la eterna división que hacemos entre casual, competitivo, alto poder, optimizado. ¿Ya? Siempre han sido los conceptos que hemos usado en general. Entonces la innovación no viene en esta división de 5, sino que viene en este nuevo concepto de cartas, de lista de cartas, que se llama Game Changers. Entonces, ¿qué son los Game Changers? De nuevo, es una lista de cartas que por su poder o potencial marca el desarrollo de una partida de Commander. Actualmente hay 40. No puedes jugar Game Changers en los brackets 1 y 2 y solamente puedes tener 3 en el bracket 3. ¿Ya? Entonces, si colocas un Game Changer en tu baraja, automáticamente ya tu baraja no es bracket 1 ni 2. Y si te pasas de la cuenta, tampoco eres bracket 3. Ahora, ¿cuáles son estas cartas? ¿Cuáles son los Game Changers? Ahí estamos viendo en inglés, como lo presentó Wizard oficialmente, las 40 cartas. Pero, para verlo de una manera más didáctica, vamos a ir revisando por grupo, no por color, por grupo, bajo la lógica que habría llevado a su ingreso a esta lista. Pero en general, estas 40 cartas serían 40 cartas que se pueden usar en Commander, pero que por su poder o potencial uso están en el pick y además expresan cierto tipo de mesa de juego. Normalmente los jugadores que incluyen estas cartas es porque quieren ganar. Normalmente cuando nos encontramos contra estas cartas, la sensación es de rechazo. Puede ser alto rechazo, puede ser parcial rechazo, pero normalmente cuando vemos estas cartas, algo dentro de nosotros hace un... Entonces, Game Changers. Vamos a ver por lógica. Ahí están los 40, pero ahora vamos a revisar como por lógica. ¿Cuáles serían los argumentos que agrupan estas cartas y que dicen no queremos ver estas cartas en todas las partidas y no queremos verlos en los brackets más casuales, sino que queremos que se queden en los brackets más competitivos, el 4 y el 5. Entonces, las primeras que fueron, así lo declararon, instintivamente y rápidamente integradas a esta lista,
son los tutores. Pero las cartas que son Elite, los tutores Elite, ¿ya? Las cartas que buscan o pueden buscar casi todo muy rápido en cualquier momento de la partida. El Enlightenment Tutor, el Demonic Tutor, el Vampiric Tutor, el Mystical Tutor, el Imperial Seal, ¿ya? Que son cartas que a muy bajo coste te permiten encontrar cualquier respuesta cuando lo necesites, muchas veces en el turno del oponente, por muy bajo maná, muy abusable. Y personalmente, como sorpresa, pero también tiene sentido, se eligió en ese sentido incluir el Survival of the Fittest, que es un encantamiento verde que cuesta uno genérico, uno verde, y que puedes pagar un mana verde para activarlo, descartar una carta de criatura de tu mano y buscar en tu biblioteca una carta y ponerla en tu mano. O sea, puedes reemplazar cualquier criatura de tu mano por una criatura de la biblioteca pagando uno verde. Y en este caso, si bien es un encantamiento que tienes que bajarlo, tienes que activarlo, poder ser destruido, la característica de que sea repetible, de que a muy bajo coste puedas usar en el mismo turno 2 o 3 veces el Survival of the Fittest, lo coloca en esta lista. Y efectivamente tiene sentido. Es un tutor de Elite. Entonces, los tutores de Elite, estos 6, son considerados Game Changers. Otro grupo que automáticamente hace sentido es la aceleración de Elite. O sea, las cartas que te dan mucho maná muy rápido, particularmente marcan las partidas al comienzo. Y aquí obviamente están Mox, el Mox Diamond, que cuesta 0 y te pide descartar una carta de tierra. El Mox de Cromo, que cuesta 0, te da un maná y te pide exiliar una carta de tu mano, que no sea artefacto y no sea tierra, pero en el fondo es un maná gratis, extra. Incluyeron el Green Monolith, que te da 3 maná por 2, y el Mana Vault, que te da 3 maná por 1. Incluyeron Ancient Tomb, que es una tierra que te da 2 genéricos al tiro, claro que te hace 2 puntos de daño. Y incluyeron 2 tierras que son muy abusables y que te pueden dar inmensas cantidades de maná muy rápido en distintos momentos de la partida, como es Cuna de Gaia y el Santuario de Serra. La Cuna de Gaia te da un maná verde por cada criatura y el Santuario te da un maná blanco por cada encantamiento. En el caso de los Mox, ¿cierto? La razón es obvia, es básicamente un maná extra a costo gratis en el primer turno. En el caso de las otras cartas, algo fundamental es que son baratas para bajar, te dan mucho maná y son combinables de una manera en la cual pueden ser abusables. Puedes empezar a enderezar las tierras, enderezar el monolito o el mana vault y repetir el proceso y evitar las limitaciones que estas cartas se supone que tenían. Entonces, esta aceleración de Elite también están todas estas 7 en la lista de Game Changers. ¿Por qué no estaba o por qué no está el Sol Ring? Fue una pregunta que se hizo. La respuesta oficial es que Sol Ring representa el formato Commander y por lo tanto no tenía para ello sentido ser incluido en esta lista, ¿ya? Porque es una carta que por su coste económico y por su uso todo el mundo la usa. Entonces básicamente sería limitarle a todo el mundo o pedirle a todo el mundo que saque la misma carta. Entonces el Sol Ring se considera una carta simétrica. Todo el mundo la tiene, todo el mundo la incluye, todo el mundo sabe cómo funciona. No es un problema. No es abusable en ese sentido. ¿Qué otras cosas fueron cortadas? No cortadas, perdón, incluidas en la lista de Game Changers. El Stacks, ¿ya? Cartas que limitan, aplican impuestos o bloquean la forma o las jugadas de los oponentes. Si un jugador tiene un plan, tú juegas una de estas cartas Stacks Control y cambias totalmente o prohíbes la jugada del oponente de manera casi pasiva. Entra la carta, queda ahí y ahora es problema del oponente. Tú no tienes que hacer nada más. Cartas como el Gran Árbiter Augustin, el cuarto, que es un comandante bastante popular, blanco-azul, que hace cierto que tus hechizos cuesten menos, los blancos y los azules, pero todos los hechizos de los oponentes cuesten un maná genérico más. La Trinifera, que es un artefacto que cuesta 3 genéricos, que hace que todo hechizo que fuera a costar menos de 3
ahora cuesta al menos 3. El Opposition Agent, que básicamente bloquea todo lo que sea tutorial, buscar, fechear cartas en la biblioteca por parte de los oponentes y que tiene flash, por lo tanto puedes sorprenderlo, lo bloquea, pero además lo traiciona en cierto momento al oponente. El Magistrado, que bloquea el uso o jugar el comandante de la zona de comando. Y la Tierra del Tabernáculo, que la pusieron, esta tierra sale mucho dinero. No sé cuántas copias andarán dando vueltas realmente por ahí. No sé cuántos jugadores casuales o accidentalmente de Bracket 3 van a incluir un tabernáculo en su baraja, pero bueno, es una tierra legendaria que hace que durante el mantenimiento de cada jugador, por cada criatura tenga que pagar un maná genérico, si no tiene que sacrificarla. De hecho, la tierra no te da maná. Es simplemente un impuesto permanente a la existencia de las criaturas. Entonces, estas cartas que son un impuesto, un stacks constante, bastante barato, bastante opresivo, Game Changers. Cartas que representan Elite Control. Se incluyeron 2 contrahechizos, entre comillas, gratis. El Fierce Wardenship y el Force of Will, que puedes jugar sin maná, teniendo todo girado, porque tienen coste alternativo. Se incluyó el Cyclonic Rift por su capacidad que tiene de reiniciar una partida solamente para los oponentes y dejarte a ti todos los recursos, ¿ya? Por tanto, un punto de inflexión que además normalmente resulta ser bastante desmotivante para los oponentes. Muchas veces se usa de manera defensiva y alarga la partida media hora más, 40 minutos más. Entonces, es una experiencia que los jugadores de Bracket 1 y 2 quieran tener. Y se incluyó un Glacial Chance, que es una tierra que, si bien tiene bastantes cosas que tienes que cumplir, tienes que pagar mantenimiento acumulativo, tienes que sacrificar una tierra, tus criaturas no pueden atacar, pero el premio es que se te previene todo el daño que se te fuera a hacer a ti. Entonces, es una carta que anula individualmente varias estrategias, fundamentalmente las Voltron, las Agro, las tribales, por ejemplo, tienen muchos problemas en contra de esta carta singular. No es muy divertido, particularmente en un formato donde puedes tutoriar esta carta. Entonces también estas 4 Elite Control a la lista de Game Changers. ¿Qué otras cosas fueron incluidas? Una serie de cartas, 6 cartas, que te dan demasiado recurso, demasiado rápido, demasiado barato. Y de manera consistente. Estudio Rístico, ¿cierto? Por 3 maná. Creo que la última estadística es que la mayoría de los jugadores robaba casi 4 cartas cada vez que jugaba el Estudio Rístico. El Smothering Tide te da tesoros gratis. El Jeskas Will te da cartas y maná de manera explosiva. El Trouble in Pairs también lo mismo, te da cartas gratis. El Anillo Único, que te da protección durante un turno y además te deja robar muchas cartas a medida que avanzan los turnos. Y el Underworld Bridge, que te permite rejugar todo tu cementerio básicamente. Entonces, son cartas que son consideradas que la inversión que realizas es demasiado baja para la recompensa que recibes. La partida empiezan a girar alrededor de estas cartas. Y este es el primer grupo de cartas que tiene esta característica. El otro que también fue identificado dentro del Game Changer son una serie de comandantes o criaturas legendarias que son muy similares en ese sentido. Son muy poderosas, demasiado rápido, demasiado barato y no te piden casi nada. Y ahí fue incluido Ursa, Kinan, Yuriko, Winota y Tergrid. Entonces cada uno de estos comandantes lo que hace es que con un mínimo de exigencias te dan acceso a una inmensa cantidad de recursos, ya sea artefactos, maná, cartas, criaturas, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cartas que muy agresivamente centran la partida alrededor de ellas, ya sea como comandantes, ya sean como cartas dentro de las 99. Se incluyeron otras cartas que representan combinaciones muy poderosas o piezas de combos muy poderosas, Elite Combo. La ciudadela de bolas no necesariamente al nivel de las otras 3, pero normalmente cuando ves una ciudadela de bolas sabes que tienes muy poco tiempo para responder a ella porque se va a acabar la partida.
Y luego se incluyeron cartas más clásicas como Lion's Eye Diamond o Land Nation, que son parte de estrategias Storm o Combo, y el Tasa Oracle, que es una de las cartas, ¿cierto?, más odiadas en términos de sorpresivamente terminar una partida por su ingreso al campo de batalla. Entonces también Game Changers. Y por último, las últimas 3 eran 40 cartas que creo que, si bien no son tan explosivas, son cartas que tienen demasiado poder al nivel en la cual si no son o si no encuentran respuesta, terminan por terminar la partida. Y el problema es que muchas veces lo hacen no inmediatamente, sino a través de un proceso de desgaste. Como que intentan luchar contra ellas, pero su nivel de poder es demasiado alto, su efecto fue demasiado poderoso. Y aquí podríamos nombrar a Expropiar, que es un conjuro azul, que seguramente muchos de ustedes no lo conocen, porque es una carta tan poderosa que es muy odiada. Está dentro de las listas de cartas más odiadas de Commander. Cuesta 9, pero lo que hace es que empezando contigo, cada jugador tiene que votar por darte un turno extra o darte un permanente que tú eliges. Entonces, cada jugador elige tiempo o dinero. Por cada voto de tiempo, tú ganas un turno extra. Y por cada voto de dinero, tú agarras un permanente de ese jugador y se lo robas. Es muy poderoso, muy desgastante. Y en términos de criaturas, ¿cierto? Está Jin-Gitaxias, que es el Predator azul, que cuesta 10, es costoso, pero su efecto es determinante. Al comienzo de tu fase final, tú robas 7 cartas. Cada oponente ve reducido su número de cartas en la mano por 7. Lo que significa que normalmente queda en 0 y normalmente no va a poder tener cartas en la mano al terminar el turno. Entonces tú robas todo lo que necesitas robar y cada oponente pierde toda su mano al final de cada turno. Un efecto terrible. Y Boriclex, el Predador verde, que cuesta 8 y que lo que hace es que cada tierra que tú giras te da un maná extra y cada tierra que un oponente gira no se endereza durante la siguiente fase. Entonces, de nuevo, cartas que no necesariamente terminan la partida, pero por su nivel de poder y por su tipo de efecto que tienen, causan un desgaste que en la práctica hace que la partida no sea divertida, ¿no? Entonces, esas son las 40 Game Changers. Y por tanto, de nuevo, son cartas que no vas a poder usar en el bracket 1 y 2. Solamente vas a poder usar en el bracket 3 de ellas. Y luego en el 4 y 5 usar todo lo que quieras. Y así se articula las Game Changers con los brackets. Los Game Changers va a ser lo más interesante de esta presentación de Wizard, porque la discusión durante los próximos días, durante las próximas semanas, va a ser qué carta debería salir de esta lista, qué carta debería ser incluida, si estamos o no de acuerdo, cómo esta lista va a ir cambiando a través del tiempo. Ya se dio a entender de que esta lista, uno de sus usos es ser una lista pre-baneo, porque lo que los brackets van a permitir es probar el formato Commander sin estas cartas y mantener el formato Commander en una mesa al lado con estas cartas. Entonces vamos a poder comparar las experiencias. Un jugador va a poder quizás jugar toda una tarde sin ver ninguna de estas cartas y al otro día jugar toda la tarde con barajas llenas de estas cartas, ¿ya? O con un número limitado de estas cartas. Entonces vamos a poder acumular información sobre esto. Entonces vamos a poder medir realmente qué tan determinante, qué tan poderosas son las barajas o cartas específicas. Realmente es tan terrible, no sé, es Mothering Tide, realmente es tan terrible el oráculo de Tasa, realmente es tan temible Ursa. O vamos a poder empezar a comparar, ¿no? Está el árbiter Agustín al nivel de Kinan, etcétera. Entonces vamos a empezar a recolectar información como comunidad y eso va a llevar también a que vamos a poder ver qué pasa cuando otras cartas son usadas o qué efecto de control o interacción tenían estas con otras. Los Game Changers, la lista de Game Changers va a ser el aspecto más interesante durante los próximos periodos a discutir. Y además
¿cierto? Está visto que esto puede alterar la lista de baneo. O sea, pueden haber cartas que están baneadas, se anunció, que quizás en un tiempo más digan, la vamos a soltar, la vamos a desbanear, pero van a pasar a la lista de Game Changers. A ver qué pasa. Entonces, los brackets que no quieren, va a haber brackets que van a poder seguir jugando tranquilamente y van a haber otros brackets que van a servir de testeo a cartas desbaneadas. Entonces, yo creo que este es el aporte más interesante en términos de cómo la dinámica de Commander va a ir cambiando en los próximos tiempos. Así que mucha atención a la lista de Game Changers y como siempre, y eso con el sistema de brackets. 5 brackets, algunas reglas cerradas, otros aspectos más subjetivos, filosofías distintas, etcétera, etcétera, y los Game Changers. Todo esto fue informado hoy día y quise hacer rápidamente este video para mantenerlos informados respecto a lo que seguramente van a empezar a escuchar a través de las redes sociales. Toda la comunidad Commander va a estar seguramente de aquí a varios días conversando una y otra vez respecto a esto. Eso por hoy. Espero que el video le haya servido. Espero que le haya gustado. Los comentarios llénenlos de preguntas. A ver si durante la semana realizamos un segundo video sobre sus consultas, opiniones y visiones de lo que el sistema Commander Brackets representa para nuestro formato favorito. Por lo pronto, mi nombre es Francisco. Esto es Proyecto EDH. Que tengan una muy buena semana.